Importante que es eso y qué difícil que resulta al final en ponerlo en práctica, porque sería lo mejor para el país, la unidad, las fuerzas, pero a veces es medio complicado. Para despedirnos, David, en tus palabras finales, no quiero dejar que pasar el tema de Brasil. Lula ha ganado la primera vuelta, sin embargo, detrásito está Bolsonaro, tomando en consideración el tema que tú mencionas, que me imagino que también pasa en otros países, el anti y el anti. ¿Crees tú que esto le pueda jugar en contra a Lula en esta segunda vuelta y ocurra algo como pasó acá con Arauz? Mira, lo primero es que indudablemente Bolsonaro ha tenido una elección exitosa. Es decir, todas las encuestas le daban mucho menos, lo que se ve es que había mucho voto vergonzante, en fin, lo que se ha dicho y al final se ve que tiene todavía un gran respaldo. ¿Qué es lo que llama la atención? Y es efectivamente un fenómeno regional, el que estos líderes de derecha, que en general son deplorables como líderes políticos, es decir, más allá de su conservadurismo y demás, son unos ineptos completos frente a los estados, han producido situaciones espantosas. Bolsonaro produjo, o sea, dio lugar a que el Brasil se convierta en uno de los países, me parece que es el primero en el mundo que en términos de tasas relativas tuvo mayores muertes por COVID, además por su negacionismo, etcétera. Es un líder deplorable y sin embargo gana la elección. Eh, Sergio Moro, el juez que condenó a Lula después de que ahora ya todos sabemos que esas condenas fueron, cualquier parecido con la realidad ecuatoriana es pura coincidencia, fueron condenas forjadas que se armaron, el propio Moro en las filtraciones que hicieron reconocía que que no tuvieron pruebas y gana también su candidatura para el Parlamento. Entonces, todo esto nos habla de que lo que se está jugando en la política no tiene que ver con las propuestas, y ese es un problema grave. No tiene que ver con los planes, o sea, si comparamos a Lula con Bolsonaro, inclusive si asumiéramos que todo lo que se le dijo a Lula, de que era un corrupto y demás, inclusive con eso, pero si los comparamos como líderes capaces de gestionar el Estado con sus partidos, con su capacidad de ejercicio de gobierno, Lula y Bolsonaro están a años luz de diferencia. Y sin embargo, en términos electorales, Bolsonaro está apenas 5 puntos por debajo y con posibilidades serias de ganar la elección. Totalmente. ¿Qué es lo que me parece que ocurre ahí? Es que la política, como ha ocurrido siempre, pero ahora tiene mayor densidad, eso en la región particularmente, pero esto está ocurriendo en todo el mundo, es una disputa de identidades políticas, no de propuestas, no de programas, y los líderes, cuando son importantes, es cuando representan esas identidades políticas. Hay una identidad política muy fascistizada en ciertos sectores de las poblaciones nuestras que ve representación en esta gente. Y entonces no importa la gestión que hagan. Si representan esa identidad mía, que en términos concretos se traduce en identidad fascistizada, que en términos concretos se traduce en lo que decías, el anti, pero es particularmente el anti-izquierda, ¿no? Es eso, básicamente. Hay un odio que está en No juego me ahí, pero que importa no lo es que un haga con odio tal que sea lo que yo quiero. exacto que transmita mi odio y que además lo haga efectivo en la política. Pero hay una particularidad que yo subrayo siempre, porque a mí la idea del odio así en abstracto no me gusta mucho para entender lo que está ocurriendo. Yo estoy cada vez más convencido de que ese es un odio de clase, ¿no? Al que Okay. escriben inclusive los sectores medios y los pobres, pero es el odio de clase de las clases dominantes que se convierte en ideología práctica, inclusive de los pobres, del pobre que dice, el pobre es pobre porque quiere, qué sé yo, eh, y eso es lo que está en juego. Y me parece que las izquierdas que siguen creyendo que lo que hay que enarbolar es la capacidad de gobierno, los planes, los resultados que tuvieron cuando fueron gobierno, no le alcanza. Eso no es suficiente para confrontar estas derechas que han creado una identidad política cada vez más violenta, indudablemente. Recuerda que se ha dicho mucho esto, ¿no? Esto llevó a que en la Argentina se ensaye un intento de magnicidio en contra de Cristina Así es. Fernández. Entonces, pero lo que eso habla no es necesariamente de una manipulación, y mucho menos, yo no creo que en ese caso ocurra esto. De lo que habla es de que hay una identidad política muy fuerte que puede llevarle a alguien a tomar una pistola e intentar asesinar a un líder político. Chuti, Y la terrible. izquierda no está respondiendo, me parece, suficientemente en ese plano, en el plano de construir identidades políticas más democráticas, más populares, capaces de contrarrestar esa arremetida de la derecha, más allá de que la pelea es muy asimétrica. Cuando tienes a todos los grandes medios suscribiendo y dando espacio a los fascistas, es Claro, muy difícil. y es difícil, duro, y a veces uno cree que no, pero funciona y siguen siendo manejando y siguen manejando el tema de masas. David Chávez, muchísimas gracias.
Mi querido amigo, siempre vamos a estar molestándote porque es súper importante tener tu criterio en este espacio. Tus palabras Emerson, para despedirnos. te agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar en Hablando Claro. Chao, chao, David. Muy bien, ahí estuvo David Chávez, una conversación muy chévere que hemos mantenido. Obviamente nos gustaría tener más tiempo, pero pues lo vamos a tener en otro día porque así se trata. Y póngale, mi querida producción, para siempre molestarlo a David, siempre que pueda, ¿no? Porque también hay que considerar que son personas que están con su tiempo copado, pero qué chévere que tengan esa intención de poder compartir su conocimiento, sus criterios.